Fue entregada al millonario como objeto, pero solo lloró en su noche de bodas. Reveló un pasado que nadie conocía y pidió perdón antes de tocarla. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. El sol de la tarde iluminaba las ventanas de la mansión colonial, bañando la habitación de Iris Müller con una luz dorada que contrastaba con el vacío que sentía en su pecho. A sus 23 años, la joven profesora de literatura sentía el peso de las tradiciones familiares sobre sus hombros al contemplar el vestido de novia colgado en la puerta del armario de antigüedades. Sus manos temblaban al tocar la delicada tela que simbolizaba no un sueño, sino una sentencia. «Tienes suerte, hija mía», repetía doña Celeste, su madre, mientras arreglaba el cabello castaño y ondulado de Iris frente al espejo ornamentado. Eduardo Mendoza es uno de los hombres más ricos del estado de Río. ¿Cuántas jóvenes darían lo que fuera por estar en su lugar? Iris simplemente asintió, conteniendo las palabras que quería gritar. En su mente, el nombre de Eduardo Mendoza era sinónimo de frialdad y arrogancia. Un hombre de 35 años conocido por sus despiadados negocios y su temperamento austero. Las pocas veces que lo había visto, siempre en cenas formales organizadas por su padre, bastaban para confirmar la reputación que lo precedía. Ojos que parecían calcular el valor de todo y de todos, una sonrisa contenida que nunca se asomaba a sus ojos y un silencio más intimidante que cualquier palabra. «Mami, ni siquiera lo conozco bien», murmuró Iris, observándose en el espejo, una joven de ojos almendrados que parecían cada vez más apagados. «¿Cómo voy a casarme con alguien con quien apenas he intercambiado 10 frases?» Doña Celeste suspiró, ajustando el collar de perlas alrededor del cuello de su hija. «El amor llega con el tiempo, Iris. Fue así con tu padre y conmigo. Y ahora míranos, 30 años juntos». Lo que doña Celeste omitió fue que el matrimonio concertado entre Iris y Eduardo era la última esperanza de la familia Müller para evitar la bancarrota. Joachim Müller, el padre de Iris, había realizado inversiones desastrosas en los últimos años, hipotecando la histórica mansión familiar y acumulando deudas que amenazaban no solo su patrimonio, sino también su reputación en el pequeño y histórico pueblo donde los Müller habían vivido durante generaciones. Paraty, con sus calles adoquinadas y mansiones coloniales, era un lugar donde el tiempo parecía transcurrir más despacio y donde las tradiciones aún marcaban el ritmo de vida. La familia Müller era una de las más antiguas de la región, conocida por preservar no solo su patrimonio histórico, sino también valores fundamentales, entre ellos el honor y los buenos matrimonios. «El vestido era de tu abuela», continuó doña Celeste mientras le ajustaba el velo a su hija. «Se casó con tu abuelo en circunstancias similares y fueron muy felices». Iris cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Licenciada en Letras por la Universidad Federal de Río de Janeiro, UFRJ, había regresado a Paraty con el sueño de enseñar y escribir, quizás abriendo una pequeña librería en el centro histórico. Sueños que ahora se disipaban como la niebla bajo el crudo sol de la realidad. La semana anterior había intentado hablar con su padre sobre posponer la boda y buscar alternativas a la crisis financiera. La respuesta fue una bofetada, la primera que recibía desde niño, seguida de duras palabras. ¿Quieres ver a tu familia en la pobreza? ¿Quieres ver a tu madre teniendo que vender las joyas de su familia para comprar comida? Eduardo ya aceptó el matrimonio, y no nos avergonzarás. Al otro lado de la ciudad, en el lujoso balneario de la familia Mendoza, Eduardo contemplaba el océano desde el balcón de su suite. Alto, atlético y con canas prematuras en las sienes, mantenía una expresión impasible mientras su asistente, Carlos, leía los últimos detalles del acuerdo prenupcial. «Todo está en orden, señor Mendoza. Según su solicitud, la familia Müller
No tendrá acceso directo a sus bienes personales, solo a la cantidad estipulada para saldar las deudas. Eduardo asintió levemente, sin apartar la vista del horizonte. ¿Y qué descubriste sobre ella? ¿Sobre Iris? Carlos consultó su tableta y se ajustó las gafas. Se graduó con honores en literatura por la UFRJ. Pasó un semestre en Portugal. Ha publicado varias obras en revistas literarias, con gran aceptación de la crítica. Dio clases durante un año en una escuela de Río antes de regresar a Paraty. No ha tenido relaciones serias, que yo sepa. Una intelectual, murmuró Eduardo con un dejo de ironía en la voz. Me imagino que debe odiarme profundamente. ¿Señor? Nada, Carlos. Puedes irte. Quiero estar solo. Cuando la asistente se fue, Eduardo tomó una carpeta de la mesa y la abrió, revelando una fotografía de Iris. No era una de las fotos formales intercambiadas durante las negociaciones del matrimonio, sino una imagen capturada sin que ella se diera cuenta durante un festival literario en Paraty. En ella, Iris sonreía con sinceridad, con los ojos brillantes, mientras charlaba con un grupo de estudiantes. Una sonrisa que Eduardo sabía que no estaría dirigida a él. El matrimonio no fue su elección, sino una necesidad impuesta por el testamento de su abuelo, Augusto Mendoza. La cláusula era clara. Para acceder a toda su herencia, que incluía no solo el resort, sino también una constructora y participaciones en varios otros negocios, Eduardo debía casarse antes de cumplir 36 años. De lo contrario, gran parte de sus bienes se transferiría a la fundación dirigida por su primo y rival, Rogerio Mendoza. Eduardo cerró la carpeta de golpe. Su cumpleaños era solo dentro de 3 meses. Casarse con Iris Müller era una solución conveniente. Una joven culta de buena familia, cuyo padre estaba tan desesperado como para aceptar cualquier condición. No necesitaba amor. Había renunciado a ese sentimiento tras el escándalo que destruyó su reputación años atrás. Solo necesitaba una esposa, e Iris sería la compañera perfecta. Lo que no sabía, mientras se ajustaba el reloj de oro en la muñeca, era que el destino tenía otros planes para esta unión forjada en la desesperación y la conveniencia. En la pequeña capilla colonial del centro histórico de Paraty, los preparativos para la boda del año estaban casi terminados. Arreglos florales blancos y azules decoraban los bancos, y una orquesta de cámara ensayaba apaciblemente. La alta sociedad local e invitados de Río y Sao Paulo comenzaban a llegar, curiosos por presenciar la unión de dos familias tradicionales, una en decadencia, la otra en la cima de su poder. Mientras tanto, encerrada en la habitación que pronto dejaría atrás, Iris se secaba las últimas lágrimas que se permitía derramar. A partir de ese día, sería la señora Mendoza, esposa de un hombre al que apenas conocía y al que temía. Pero en el fondo de su corazón, hizo una promesa silenciosa. No perdería su esencia, no se dejaría convertir en una sombra. De alguna manera, encontraría la manera de sobrevivir y quizás algún día de volver a ser libre. Lo que Iris no podía imaginar era que tras su fachada fría y calculadora, Eduardo Mendoza albergaba sus propios secretos y dolor, y que la noche que tanto temía sería solo el comienzo de un viaje que los transformaría a ambos de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. La campana de la capilla colonial de Santa Rita resonó durante la tarde del sábado en Paraty, anunciando la fecha de la boda. El cielo, antes despejado, ahora mostraba nubes que prometían lluvia. Un presagio que Iris no pasó desapercibido mientras la llevaban a la entrada de la iglesia en el coche antiguo de la familia, cuidadosamente pulido para la ocasión. Que llueva el día de tu boda es señal de bendiciones, hija mía, dijo doña Celeste, intentando disipar la melancolía evidente en el rostro de la novia. Significa abundancia y prosperidad. Iris asintió mecánicamente, observando cómo las gotas empezaban a salpicar el cristal. Su vestido de encaje, exquisitamente restaurado para la boda, pesaba sobre sus hombros como una armadura. Cada perla cosida a mano parecía atarla con más fuerza a un destino que no había elegido. Al bajar del coche, protegida por un paraguas que sostenía su primo Tadeu, Iris sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La llovizna se mezcló con las lágrimas contenidas, y por un instante
pensó en salir corriendo. Correr por las calles adoquinadas de Paraty, tomar el primer autobús a Río de Janeiro, desaparecer. Pero entonces vio a su padre en la entrada de la iglesia, con el orgullo grabado en su rostro cansado y envejecido, y supo que no tenía otra opción. Dentro de la capilla, Eduardo Mendonça esperaba en el altar, impecable con su traje italiano a medida. Su expresión permanecía impasible, como si estuviera a punto de cerrar otro trato. A su lado, como padrino, estaba Carlos, su asistente y único confidente. Al otro lado, aislado y con una sonrisa enigmática, Rogerio Mendonça observaba todo con peculiar interés, como un depredador que mide a su presa. Cuando empezó la marcha nupcial, todos los invitados se volvieron hacia la entrada. Eduardo levantó la vista y por primera vez sintió algo más allá de la indiferencia calculada que había cultivado durante años. Iris entró en la iglesia, acompañada por su padre, y había en ella una serena dignidad que lo sorprendió. No era el nerviosismo ni la emoción típicos de una novia, sino una serenidad casi trágica, como quien camina conscientemente hacia el sacrificio. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Eduardo se dio cuenta de que no había lágrimas, solo una determinación contenida, una fuerza interior inesperada. Por un instante fugaz, se preguntó si estaba cometiendo un error, si habría otra salida a su situación que arrastrara a esta joven a su mundo de secretos y obligaciones. La ceremonia se desarrolló como un ritual bien ensayado. El sacerdote habló de compromiso y amor, palabras que sonaban huecas en el contexto de su unión. Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, un silencio denso invadió la capilla. Eduardo pronunció su sí con la misma firmeza con la que firmaba contratos millonarios. Iris dudó un segundo, el tiempo suficiente para que su madre contuviera la respiración, antes de responder con voz clara pero sin emoción. Se intercambiaron anillos, se encontraron brevemente manos frías y finalmente todo quedó hecho. Iris Müller se convirtió en Iris Mendonça, sellando un acuerdo que salvaría a su familia de la ruina y aseguraría el control de Eduardo sobre su herencia. La recepción se celebró en el salón principal del Resort Mendonça, decorado con orquídeas blancas y cristales que reflejaban la suave luz de las lámparas de araña. La lluvia caía con más fuerza, creando una cortina de agua que aislaba la sala del resto del mundo, como si la boda se celebrara en una realidad paralela. Iris sonrió mecánicamente a los invitados, aceptó los saludos y respondió a preguntas sobre su luna de miel y planes futuros con frases ensayadas. Eduardo permaneció a su lado, con una mano apoyada ligeramente sobre su espalda, un gesto que para quienes lo observaban parecía protector, pero que para Iris era simplemente un recordatorio constante de su nueva posición. «Hacen una pareja magnífica», comentó una señora mayor, amiga de la familia Mendonça. «Me recuerdan mucho a Augusto y Elena de jóvenes». Eduardo se puso visiblemente rígido al oír los nombres de sus abuelos, e Iris notó el sutil cambio en su actitud. Antes de que pudiera procesar esa reacción, fueron interrumpidos por Rogerio, quien se acercó con 2 copas de champán. «Por la pareja más interesante de Paraty», brindó con una sonrisa calculada en sus finos labios. «Mi querido primo, por fin ha encontrado esposa. ¿Quién lo hubiera dicho después de todo?» «Gracias por venir, Rogerio», respondió Eduardo con voz tensa pero controlada. «Me alegra que hayas podido tomarte un descanso de tus proyectos para estar aquí. No me lo perdería por nada del mundo, prima. En absoluto». Rogerio se volvió hacia Iris observándola con un interés que la hizo sentir expuesta. «Usted, disculpe, señora Mendonça, ¿sabe en qué se está metiendo?» «Rogerio», advirtió Eduardo y su tono ahora transmitía una velada amenaza. «Solo una pregunta inocente», respondió Rogerio, levantando las manos en un gesto de falsa rendición. «Después de todo, no todos los días alguien se casa con el lobo solitario de Paraty, ¿verdad? A la prensa le encantaba ese apodo, ¿recuerdas?» Iris observó el intercambio entre los primos, percibiendo la tensión palpable en el ambiente. Había una historia allí, algo más allá de la evidente rivalidad familiar. Eduardo tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos alrededor de su copa de champán. «Sí, nos disculpan», dijo finalmente Eduardo, alejando a Iris de Rogerio.
Necesitamos saludar a otros invitados. A medida que avanzaba la noche, Iris sentía que su ansiedad aumentaba. La fiesta pronto terminaría, y entonces llegaría el momento que más temía, su noche de bodas. En las pocas conversaciones que había tenido con Eduardo durante su apresurado compromiso, nunca se había abordado el tema de la intimidad. Él siempre se había mantenido distante, educado pero frío, como si el matrimonio fuera una simple formalidad, no el comienzo de una vida juntos. Alrededor de las 10 de la noche, cuando muchos invitados ya se habían retirado, Eduardo se acercó a Iris, quien estaba hablando con un ex profesor. ¿Estás listo para ir?, preguntó en voz baja y neutral. Iris sintió que el corazón se le aceleraba, pero asintió con la dignidad que se había prometido. Se despidieron de los últimos invitados y, entre aplausos apagados, abandonaron el salón. En lugar de dirigirse al ala de invitados del hotel, Eduardo la condujo a una zona privada del resort, accesible solo para los propietarios. La lluvia había parado, dejando el aire húmedo y pesado. El sendero estaba iluminado por faroles de jardín que proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. Iris caminaba en silencio, intentando controlar el temblor de sus manos. Eduardo parecía igualmente tenso, aunque su expresión seguía siendo indescifrable. Finalmente, llegaron a una casa unifamiliar, apartada del complejo turístico principal, un edificio de estilo colonial con toques contemporáneos. Eduardo abrió la puerta y le indicó a Iris que entrara. «Esta es mi residencia personal», explicó encendiendo las luces. «Prefiero estar lejos del bullicio del hotel». Iris entró con vacilación, observando el entorno. Contrariamente a lo que esperaba, un espacio frío e impersonal como el propio Eduardo, la casa era sorprendentemente acogedora. Muebles de madera oscura, estanterías llenas de libros y algunas pinturas de artistas brasileños contemporáneos. Se respiraba un gusto refinado, pero también una atmósfera de refugio. «Debes estar agotado», dijo Eduardo rompiendo el silencio. «¿Te apetece algo de beber? ¿Un té, por ejemplo?» La inesperada amabilidad la desconcertó. «Un té me vendría bien, gracias». Eduardo asintió y se dirigió a la cocina, dejando a Iris sola en la sala. Se acercó a las estanterías hojeando los títulos de los libros, literatura brasileña y portuguesa, clásicos rusos, algunos volúmenes de poesía contemporánea, una colección que no encajaba del todo con la imagen del hombre de negocios despiadado que todos retrataban. «Pareces sorprendido», comentó Eduardo regresando con 2 tazas de té. «No esperaba», vaciló aceptando la taza. «No esperaba que te gustara la literatura». Una breve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. «Hay muchas cosas en mí que la gente no espera, Iris». El uso de su nombre, pronunciado con una suavidad que no había notado antes, creó una extraña intimidad entre ellos. Por un momento, permanecieron sentados en silencio, bebiendo té a sorbos y evitando mirarse directamente. «Supongo que tenemos mucho de qué hablar», dijo Eduardo finalmente dejando su taza. «Sobre expectativas, preparativos, cómo funcionará este matrimonio». Iris sintió un escalofrío. Ahora llegaba la parte que tanto temía. Las condiciones, las exigencias, quizá incluso la humillación que había anticipado. «Antes que nada», continuó Eduardo, con un tono más formal, «quiero que sepas que este matrimonio para mí tampoco fue una elección libre. Hay circunstancias que me obligaron a hacerlo tanto como las deudas de tu padre te obligaron a ti». Iris levantó la mirada, sorprendida por la franqueza. «Y creo», continuó, «que antes de entrar en esa habitación», señaló una puerta al final del pasillo, «hay algo que debes saber sobre mí y la familia a la que acabas de unirte». Eduardo se levantó y se acercó a un escritorio en un rincón de la habitación. De un cajón sacó una carpeta gruesa, amarillenta por el tiempo. Al regresar, su rostro mostraba una vulnerabilidad que Iris jamás imaginó ver. «Esta es la historia que la sociedad de para ti desconoce», dijo, extendiendo la carpeta, «y explica por qué este matrimonio es tan necesario para mí como lo es para su familia». Con manos temblorosas, Iris aceptó la carpeta, sintiendo como si estuviera a punto de cruzar un umbral sin retorno. Lo que contuviera esas páginas cambiaría para siempre su percepción del hombre con el que acababa de casarse.
La carpeta amarillenta tembló en las manos de Iris al abrirla, revelando viejos recortes de periódico, fotografías desgastadas y documentos oficiales. El primer recorte, fechado hacía 15 años, tenía un titular impactante: Heredero de Mendoza involucrado en escándalo financiero. La foto mostraba a un Eduardo más joven, con expresión desafiante, saliendo de una sala de audiencias rodeado de periodistas. Tenía 20 años, dijo Eduardo sentado en la silla frente a ella. Era arrogante, impulsivo y creía que mi apellido me protegía de todo. Iris lo miró, luego miró el periódico, en silencio. El negocio familiar estaba en apuros. Mi abuelo, Augusto Mendoza, estaba enfermo, y mi padre se hizo cargo del negocio, pero no tenía la misma perspicacia empresarial. Eduardo habló con voz contenida, como si recitara una historia que se había contado a sí mismo muchas veces. Rogerio, mi primo, trabajaba en el departamento de finanzas y me convenció de participar en un plan para inflar artificialmente el precio de las acciones de la empresa. Iris hojeó unos cuantos recortes más, viendo cómo se desarrollaba la historia en las páginas amarillentas. Acusaciones, investigaciones, el nombre de la familia Mendoza arrastrado por el barro. El plan salió mal, continuó Eduardo. Nos descubrieron. Rogerio se salió con la suya alegando que actuaba bajo mis órdenes. Yo era joven, imprudente, el heredero arrogante. Todos creían que yo era el cerebro. Me acusaron, pero nunca fui condenado formalmente gracias a los abogados que contrató mi abuelo. Pero si no hubo condena, comenzó Iris. El Tribunal de la Opinión Pública no necesita pruebas concretas, interrumpió Eduardo con amargura. Me absolvieron legalmente, pero fui condenado socialmente. Los inversores perdieron la confianza. Los socios se marcharon. Mi abuelo quedó devastado, no por la pérdida financiera que finalmente pudimos revertir, sino por la mancha en el apellido familiar. Eduardo se levantó, caminó hacia la ventana y miró fijamente hacia la oscuridad, salpicada por las luces lejanas del complejo. Mi abuelo era un hombre de principios estrictos. Al darse cuenta de que se acercaba el final de su vida, modificó su testamento. La mayoría de sus bienes, incluyendo el control mayoritario de las empresas de Mendoza, se depositarían en un fideicomiso. Solo tendría pleno acceso a la herencia si cumplía dos condiciones: casarme antes de los 36 años y demostrar que me había convertido en un hombre de carácter y responsabilidad. Iris levantó la vista de sus documentos. «Y cumples 36. En 3 meses», añadió Eduardo. «Si para entonces no me casaba, el control de las empresas pasaría a una fundación dirigida por Rogerio. Él se convirtió en el hijo pródigo tras el escándalo. Creó una imagen de ejecutivo responsable y filántropo, mientras que yo me convertí en el lobo solitario y amargado. Y por eso tuviste que casarte, por una cláusula testamentaria». La voz de Iris tenía un matiz de incredulidad y quizás decepción. Eduardo se giró hacia ella, con el rostro parcialmente ensombrecido. «No se trata solo de dinero ni de poder, Iris. Se trata de un legado, de la responsabilidad con los cientos de empleados que dependen de las empresas de Mendoza. Si Rogerio asume el mando...» No terminó la frase, pero la preocupación en su voz era palpable. «Entonces solo soy un medio para que mantengas tu imperio», concluyó Iris, cerrando la carpeta con un movimiento brusco. «Así como yo soy un medio para salvar a tu familia de la bancarrota», respondió Eduardo sin hostilidad, simplemente constatando un hecho. «No nos casamos por amor, Iris, pero eso no significa que tengamos que ser enemigos». El silencio que siguió estaba lleno de tensión y verdades no dichas. Iris se puso de pie, caminando hacia la estantería, necesitando distancia física para procesar todo lo que acababa de oír. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué no antes de la boda? ¿Te hubieras rendido?». La pregunta sorprendió a Iris. ¿Se habría negado aún sabiendo que significaría la ruina de su familia? La respuesta era obvia, y ambos lo sabían. «Te lo digo ahora», continuó Eduardo, «porque quiero empezar este acuerdo con honestidad. No espero tu amor, Iris, ni siquiera tu amistad, pero sí espero tu discreción y cooperación. A cambio te ofrezco lo mismo,
y, por supuesto, la seguridad financiera que tu familia necesita. Iris sintió una oleada de emociones contradictorias. Ira por la situación en la que se encontraba, alivio de que Eduardo no pareciera el tirano que había imaginado, confusión sobre qué se esperaría de ella a partir de ahora. ¿Y qué hay de...? Dudó, sintiendo que se le calentaba la cara. ¿Qué hay de nosotros, como marido y mujer? Eduardo pareció comprender de inmediato la implicación. Este matrimonio debe ser legal y oficial en todos los sentidos, para cumplir con los términos del testamento. Pero eso no significa que deba ser convencional en todos los sentidos. Se acercó manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que Iris pudiera ver la sinceridad en sus ojos. No soy un monstruo, Iris. Nunca obligaría a una mujer a nada, y mucho menos a una intimidad no deseada. Con el tiempo, podemos encontrar un acuerdo que nos funcione a ambos. Iris sintió que un nudo se aflojaba en su pecho, un miedo que ni siquiera se había dado cuenta que la estaba consumiendo. Gracias, murmuró. La palabra parecía inadecuada para el alivio que sintió. Eduardo asintió brevemente y luego señaló un pasillo. Te he preparado una habitación. Es tu espacio, tu refugio. Nadie entrará sin tu invitación, ni siquiera yo. La inesperada amabilidad tomó a Iris por sorpresa. Tras semanas imaginando lo peor, la consideración de Eduardo destrozó sus defensas cuidadosamente construidas. Hay una cosa más que deberías ver, dijo Eduardo, sacando un sobre de la carpeta. Encontré esto entre las pertenencias de mi abuelo después de su fallecimiento. Le entregó el sobre a Iris. Dentro había una vieja fotografía sepia que mostraba a dos jóvenes sonrientes frente a una casa de verano. La mujer de la izquierda es mi abuela, Elena Mendonza, explicó Eduardo. Y la otra es mi abuela Leonor, añadió Iris sorprendida. ¿Cómo? Por lo que he podido entender, fueron muy amigos de juventud. Crecieron juntos en Paraty, antes de que mi abuela se casara con Augusto Mendonza y se mudara a Río. Al parecer, se mantuvieron en contacto por carta durante años. Iris contempló la fotografía fascinada. Su abuela Leonor, fallecida cuando ella tenía solo 12 años, rara vez hablaba de su pasado. Ver esta conexión inesperada entre las familias fue como descubrir la pieza faltante de un rompecabezas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba armando. Hay más cartas y fotografías, continuó Eduardo. Pensé que te gustaría verlas para saber un poco más sobre esta historia. Me encantaría, respondió Iris genuinamente interesada. Por primera vez desde que conoció a Eduardo, vio en él no al empresario calculador, sino a un hombre complejo, con matices desconocidos para el mundo exterior. El reloj de la sala de estar dio la medianoche, recordándoles lo tarde que era y el largo día que habían tenido. Deberíamos descansar, sugirió Eduardo. Podemos continuar esta conversación mañana si quieres. Iris asintió, sintiendo el agotamiento físico y emocional sobre sus hombros. Eduardo la condujo a la habitación preparada para ella, un espacio acogedor decorado en tonos suaves, con una estantería llena de libros y un escritorio junto a la ventana que daba al jardín. Espero que estés cómoda, dijo de pie en la puerta. Si necesitas algo, mi habitación está al final del pasillo. Eduardo, llamó Iris mientras él se daba la vuelta para irse. Gracias, por ser honesto. La miró fijamente un instante, con una expresión indescriptible en el rostro. Buenas noches, Iris. Sola en su habitación, Iris se sentó al borde de la cama, intentando procesar todo lo sucedido en las últimas horas. El matrimonio que temía como una sentencia ahora resultaba ser algo completamente diferente. No el comienzo de una prisión, sino quizás una alianza inesperada. Eduardo Mendonza no era el villano que había imaginado, sino un hombre marcado por su propio pasado, luchando con sus propios fantasmas. Al desabrocharse el vestido de novia, sintió una extraña calma que reemplazaba la ansiedad que la había atormentado durante semanas. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez no parecía tan amenazante. En su habitación, Eduardo permanecía despierto mirando al techo. El matrimonio era necesario para asegurar su herencia, pero había algo más, algo que no le había confesado a Iris. Las cartas entre su abuela Elena y Leonor Müller
contenían revelaciones que podrían cambiarlo todo. Revelaciones que, si salían a la luz en el momento menos oportuno, pondrían en peligro no solo su patrimonio, sino también la vida que intentaba reconstruir. Al otro lado de la ciudad, en una lujosa suite de un resort, Rogerio Mendonça tecleaba frenéticamente en su portátil con una sonrisa calculadora en los labios. A su lado, una carpeta similar a la que Eduardo le había mostrado a Iris estaba abierta, pero con documentos diferentes, documentos que contaban una versión distinta de la historia, una que podría romper la frágil tregua que comenzaba a formarse entre los recién casados. «Disfruta tu noche de bodas, primo», murmuró Rogerio para sí mismo, cerrando su portátil. «Puede que hayas ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar». La lluvia volvió a caer sobre Paraty, envolviendo la histórica ciudad en un manto de misterio. En la mansión Mendonça, dos desconocidos, unidos por el destino y los secretos familiares, dormían bajo el mismo techo, sin saber que las revelaciones de la noche eran solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba no solo su alianza, sino también los límites de lo que cada uno creía ser capaz de sentir. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de lino cuando Iris despertó. Por un momento, se quedó mirando el techo desconocido confundida, hasta que los recuerdos del día anterior la inundaron. La boda, las revelaciones de Eduardo, la habitación que ahora era suya. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el jardín meticulosamente cuidado que se extendía entre la vegetación autóctona de la mata atlántica. Paraty despertó lentamente bajo la niebla matutina. La histórica ciudad parecía surgir de otro tiempo. Desde allí podía ver las torres de la iglesia de Santa Rita y a lo lejos el mar que tantas veces había sido su refugio en momentos de angustia. Tras una ducha rápida se vistió con sencillez, vaqueros y una blusa ligera, dejando atrás los vestidos formales que su madre había insistido en incluir en su ajuar. Si este iba a ser su nuevo hogar, establecería sus propias reglas, empezando por la comodidad. Al salir de la habitación, el aroma del café recién hecho la guió hasta la cocina, donde encontró no a Eduardo, sino a una mujer de mediana edad, que se presentó como doña Jurema, la ama de llaves. «Buenos días, señora. El señor Eduardo me pidió que le preparara el café como usted prefiera. ¿Prefiere fruta, pan o tapioca?» «Un poco de todo, por favor», respondió Iris con un repentino apetito. «Y puedes llamarme Iris». Doña Jurema sonrió, una sonrisa cálida que contrastaba con su formalidad inicial. «Se fue temprano a una reunión en el resort, pero te dejó esto a ti». Le entregó a Iris un sobre. Dentro había una tarjeta con la elegante letra de Eduardo. «Me ha llamado un asunto urgente. Siéntete libre de explorar la propiedad. Hablamos luego. E.M.» Junto a la tarjeta había un pequeño juego de llaves con una etiqueta que decía «Su acceso a todas las puertas de la casa». El gesto de confianza la sorprendió. Mientras saboreaba el desayuno preparado por doña Jurema, Iris reflexionó sobre la extraña situación en la que se encontraba. Casada con un hombre al que hasta ayer consideraba un tirano, ahora descubriendo en él facetas que jamás imaginó. Después del desayuno decidió explorar la casa que ahora era suya. Era más grande de lo que parecía. Además de la sala y los dormitorios, había una oficina bien equipada, una biblioteca que hacía brillar los ojos de su profesora de literatura y un porche cubierto con vistas a la parte trasera de la propiedad, donde un sendero de piedra conducía a una pequeña casa de huéspedes. En la biblioteca, Iris perdió la noción del tiempo, absorta en volúmenes raros de literatura brasileña y portuguesa. Fue allí donde Eduardo la encontró horas después, sentada en un sillón junto a la ventana, completamente absorta en un viejo ejemplar de Dom Casmurro. «Veo que encontraste mi tesoro privado», dijo desde la puerta, haciendo que Iris levantara la vista de su libro sobresaltada. «Lo siento, no quise entrometerme». «No te disculpes», interrumpió Eduardo acercándose. «Ahora también es tu casa, y me alegra ver que estos libros se aprecian. Rara vez tengo tiempo para leer como quisiera». Había algo diferente en él hoy, una dulzura en la mirada, una postura menos rígida. Vestía ropa informal, pantalones de lino y una camisa clara que lo hacían parecer más joven, menos intimidante. Esta edición
Es maravillosa, comentó Iris, mostrando el libro. ¿Una primera edición? El segundo, corrigió Eduardo con una leve sonrisa. El primero está en un museo de Río. Este era de mi abuela Elena. Era profesora de literatura, ¿sabes? Como tu nieta, observó Iris, sorprendida por la coincidencia. Sí, coincidió Eduardo, y había algo en su mirada que Iris no pudo descifrar. Quizás por eso no terminó la frase, interrumpido por el timbre. Su expresión cambió al instante, y la tensión sustituyó la relajación momentánea. No esperamos visitas, murmuró dirigiéndose a la puerta. Iris lo siguió a la sala, curiosa. Cuando Eduardo abrió la puerta, la sorpresa en su rostro era evidente. De pie en el umbral estaba Rogerio Mendonça, impecablemente vestido y con una sonrisa calculada en los labios. «Primo, vine a darle la bienvenida a la nueva señora Mendonça. Espero no interrumpir nada. Íntimo». El tono insinuante hizo sonrojar a Iris, pero Eduardo mantuvo la compostura, aunque su mandíbula estaba visiblemente tensa. «Rogerio, qué sorpresa. Pasa». Fue una cortesía forzada, y todos lo sabían. Rogerio entró, observando cada detalle de la casa hasta que se posó en Iris. «Mi querida prima política», dijo acercándose a besarle la mano con exagerada galantería, aún más encantadora a la luz del día. «Gracias por su visita, señor Mendonça», respondió Iris formalmente, retirando la mano lo antes posible. «Por favor, llámame Rogerio. Ya somos familia, ¿no?». Eduardo señaló hacia la sala. «¿A qué debemos este honor, Rogerio? Creí que hoy volvías a Sao Paulo». «Cambio de planes», respondió Rogerio, acomodándose en un sillón como si fuera el dueño de la casa. «Ha surgido una oportunidad de negocio aquí en Paraty que no puedo ignorar. De hecho, eso es lo que vine a comentar». Eduardo permaneció de pie, como si se negara a relajarse en presencia de su primo. «¿Qué clase de oportunidad?» «El terreno de Allens en la ladera que da al centro histórico. Por fin lo están vendiendo. Estoy pensando en adquirirlo para la fundación». Iris notó que Eduardo se ponía aún más rígido. Ese terreno debía tener algún significado que ella desconocía. «Sabes que este terreno ha formado parte del plan de expansión del resort durante años», dijo Eduardo, con tono controlado pero visiblemente irritado. «Es estratégico para nosotros». «¿En serio?». Rogerio fingió sorpresa. «Bueno, quizás deberíamos hablar de una colaboración. La fundación podría desarrollar un espacio cultural en el terreno, complementando el complejo turístico. Una gran estrategia de relaciones públicas para las empresas Mendonça. ¿No crees?». La propuesta parecía razonable a primera vista, pero había algo en el tono de Rogerio, una sutil satisfacción en sus ojos que sugería un juego más complejo. «¿Por qué no hablamos en mi oficina?», sugirió Eduardo. Dirigiéndose a Iris, añadió: «Esto podría resultarte aburrido, no hace falta que vengas con nosotros». Fue una despedida cortés, pero despedida al fin y al cabo. Iris sintió una punzada de irritación. Estaba empezando a ser excluida de las decisiones, tratada como una esposa decorativa. «En realidad», dijo con voz serena, «como profesora de literatura, me interesan mucho los proyectos culturales. Quizás podría aportar algunas ideas, si no le importa». La sorpresa en los rostros de ambos hombres habría sido cómica en otras circunstancias. Eduardo pareció desconcertado por un momento, mientras que Rogerio esbozó una sonrisa genuinamente divertida. «Veo que has elegido una esposa con su propia opinión, primo. ¡Qué refrescante! Por lo que a mí respecta, la presencia de la señora Mendonça es más que bienvenida». Eduardo dudó, visiblemente incómodo, pero asintió. «Claro, si te interesa». Los tres se dirigieron a la oficina, donde Eduardo extendió un mapa de Paraty sobre la mesa, indicando la ubicación del terreno en cuestión. Iris observó atentamente mientras los primos discutían las posibilidades y los obstáculos, dándose cuenta rápidamente de que esto era más que una simple negociación inmobiliaria. Era una batalla de poder y ego. «El problema con tu plan», dijo Eduardo, «es que el terreno no cuenta con la infraestructura adecuada para un centro cultural del tamaño que sugieres. El camino de acceso está en mal estado y no hay red eléctrica adecuada». «Detalles técnicos», respondió Rogerio con un gesto de desdén.
Nada que una buena inversión no pueda solucionar. A menos que Empresas Mendoza esté con problemas financieros en este momento. La provocación era evidente, e Iris vio a Eduardo apretar los puños bajo la mesa. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Y sí, intervino, en lugar de un gran centro cultural, pensáramos en algo más integrado en la ciudad, algo que preserve la arquitectura histórica y beneficie directamente a los residentes. Ambos hombres la miraron, Rogerio con sorpresa, Eduardo con curiosidad. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Eduardo. Un proyecto de revitalización que incluye una biblioteca comunitaria, un espacio para que los artesanos locales muestren su trabajo y, posiblemente, un pequeño anfiteatro al aire libre para espectáculos culturales, algo que respete el patrimonio histórico de Paraty y al mismo tiempo atraiga a turistas más interesados en la cultura. Iris hablaba con creciente entusiasmo y las ideas le surgían a medida que explicaba. El resort podría ofrecer paquetes culturales, conectando a los huéspedes con la auténtica experiencia de Paraty. Y la fundación ganaría visibilidad al apoyar la cultura local, una alianza beneficiosa para todos. Un silencio siguió a sus palabras. Rogerio fue el primero en romperlo, con una risa que carecía de su habitual tono desdeñoso. Debo admitirlo, Eduardo, tu esposa me sorprendió. Es una idea interesante, mucho más viable y acorde con los valores de la fundación. Eduardo estudió a Iris con una expresión que ella no pudo descifrar. Sorpresa, admiración, tal vez incluso un toque de orgullo. ¿Tienes experiencia con proyectos culturales?, preguntó Rogerio, ahora genuinamente interesado. Coordiné el Departamento de Divulgación Cultural de la universidad durante un año, respondió Iris. Trabajamos con comunidades cercanas al campus, desarrollando proyectos similares a menor escala. La conversación se prolongó durante más de una hora, con Iris participando activamente, sugiriendo ideas y respondiendo preguntas. Poco a poco, lo que había comenzado como una discusión velada entre los primos se convirtió en una conversación productiva sobre posibilidades reales. Cuando Rogerio finalmente se levantó para irse, su comportamiento hacia Iris había cambiado sutilmente. Había respeto, donde antes solo había condescendencia. Espero que podamos continuar esta conversación pronto, dijo, apretándole la mano. Quizás seas justo lo que la familia Mendoza necesitaba, Iris. Tras la marcha de Rogerio, un silencio incómodo se apoderó de Eduardo e Iris. Ella temía haber cruzado una línea invisible, inmiscuyéndose en asuntos que quizá no le incumbían. Disculpe si me excedí, dijo finalmente. No pretendía meterme en sus asuntos. Eduardo la miró fijamente un buen rato antes de responder. No te disculpes por tener ideas brillantes. Convertiste lo que habría sido una batalla territorial en una colaboración potencialmente productiva. Eso es impresionante. El sincero cumplido la pilló desprevenida. Gracias. Solo buscaba una manera que beneficiara a todos. Es una habilidad poco común, observó Eduardo, sirviéndose un vaso de agua, sobre todo en la familia Mendoza, donde solemos verlo todo como competencia. Dudó como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Iris, sé que nuestro acuerdo es poco convencional, pero después de lo que vi hoy, creo que quizás podamos ser más que simples cómplices en un contrato. Quizás podamos ser socios en un sentido más amplio. ¿Socios?, repitió ella, sin estar segura de qué era exactamente lo que él proponía. Sí, claramente tienes talentos que pueden beneficiar a la empresa familiar, y puedo ofrecerte los recursos y contactos necesarios para facilitar proyectos que valoras. Una alianza mutuamente beneficiosa. Había algo nuevo en la mirada de Eduardo, un respeto que antes no existía, una evaluación honesta de sus capacidades. Me gustaría, respondió Iris tras un momento de reflexión. Siempre he soñado con marcar la diferencia en la educación y la cultura de esta región. Si nuestro acuerdo puede contribuir a ello, quizás no sea tan difícil como pensaba. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Eduardo, transformando sus rasgos habitualmente severos. ¿Entonces tenemos un acuerdo, señora Mendoza? Extendió la mano formalmente, como si sellara un contrato.
Iris la tomó, sintiendo una extraña calidez que le recorría el pecho al tocarle la mano. «Tenemos un acuerdo, señor Mendoza». El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono de Eduardo. Al contestar, su expresión volvió a su habitual seriedad. «Ya veo. Estaré allí en 20 minutos». Al colgar, explicó: «Hay un problema en el complejo. Necesito resolverlo personalmente». «¿Algo serio?» «No, solo burocracia, pero ya debería irme». Dudó en la puerta. «¿Cenas conmigo esta noche? Hay un restaurante en el centro histórico que sirve la mejor moqueca de Paraty. Podríamos hablar más sobre tus ideas para el proyecto». Había algo casi tímido en la manera en que extendió la invitación, muy diferente de la confianza con la que llevaba a cabo negocios. «Me gustaría», respondió Iris, sorprendiéndose con su propia sinceridad. Cuando Eduardo se fue, Iris regresó a la biblioteca, pero ya no podía concentrarse en sus libros. Su mente estaba a 1000 por hora con los rápidos cambios en su vida. En menos de 24 horas, había pasado de ser una novia reticente a una esposa respetada, de prisionera de las circunstancias a una posible socia en proyectos importantes. En el resort, Eduardo estaba igualmente distraído durante su reunión con sus gerentes. A través de la ventana de la sala de conferencias, podía ver el mar de Paraty y, más allá, el horizonte infinito. Algo había cambiado esa mañana. La presencia de Iris en su vida, inicialmente un simple arreglo de conveniencia, comenzaba a revelar una posibilidad que no había considerado, la de una verdadera relación, basada no en la atracción física ni el romance, sino en el respeto mutuo y objetivos compartidos. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que en ese preciso momento, Rogerio Mendoza no iba camino a Sao Paulo como había dicho, sino a una discreta posada en las afueras de Paraty, donde lo esperaba una figura del pasado, cuyas revelaciones amenazaban con desestabilizar la frágil alianza que comenzaba a formarse entre Eduardo e Iris. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil pero innegable tanto en Iris como en la dinámica de su matrimonio con Eduardo. Lo que había comenzado como un acuerdo frío y calculador evolucionó gradualmente a algo más complejo e indefinible. No exactamente amor, sino una relación basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. Tras cenar en un restaurante del centro histórico, donde conversaron durante horas sobre el proyecto cultural, Eduardo invitó a Iris a participar más activamente en el negocio familiar. Ella empezó a acompañarlo a las reuniones, ofreciendo perspectivas que a menudo sorprendían a los ejecutivos acostumbrados al estilo directo y a veces impersonal de Eduardo. Una mañana particularmente soleada, Iris estaba en la oficina en casa, revisando propuestas para la biblioteca comunitaria que sería el corazón del nuevo proyecto cultural, cuando doña Jurema anunció una visita inesperada. «Sus padres están aquí, señora». Iris sintió un nudo en el estómago. Desde la boda hacía casi un mes, apenas había hablado con sus padres. Unas pocas llamadas breves, mensajes formales, nada sustancial. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlos, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Puedes traerlos, Jurema. Y, por favor, prepara café». Doña Jurema asintió y minutos después, Joaquim y Celeste Müller entraron en la oficina. Su padre parecía mayor de lo que Iris recordaba, con las arrugas de su rostro más marcadas. Su madre, como siempre, mantenía su postura elegante, pero había ansiedad en sus ojos. «Hija», saludó Celeste, acercándose para abrazarla, «te hemos extrañado». «Yo también los extrañé», respondió Iris, dándose cuenta de que, a pesar de todo, era cierto. Joaquim se quedó un paso atrás observando el entorno con ojos evaluadores. «Un lugar precioso», comentó finalmente. «Eduardo sabe vivir bien». Había un tono en el comentario que molestó a Iris, una mezcla de envidia y aprobación calculadora. «¿Qué os trae por aquí?», preguntó, señalando los sillones donde podían sentarse. Celeste miró a su esposo con vacilación antes de responder. «Bueno, es natural que queramos saber cómo está nuestra hija, ¿no? ¿Cómo ha ido el matrimonio?». La última palabra fue pronunciada con una inflexión que dejó clara la verdadera pregunta. ¿Eduardo estaba cumpliendo su parte del trato? ¿Llegaría el dinero prometido?
El matrimonio está bien, respondió Iris con sencillez. Eduardo es un hombre diferente de lo que imaginaba. ¿En qué sentido es diferente?, preguntó Joaquim directamente. Iris respiró hondo, buscando paciencia. Me respeta, papá. Me da voz, me consulta. Estamos trabajando juntos en un proyecto para la ciudad. Una biblioteca comunitaria y un centro cultural. ¿Biblioteca? La decepción en la voz de su padre era palpable. Pensé que te dedicarías al verdadero negocio de la familia Mendoza, el complejo turístico, la constructora. Yo también estoy involucrada en todo esto, respondió Iris, sintiendo que su irritación crecía. Pero el proyecto cultural es importante para mí, para la comunidad, y Eduardo lo apoya. Celeste intervino intentando aliviar la tensión. Es maravilloso que estés encontrando tu lugar, querida. ¿Y ha sido Eduardo amable contigo en todos los sentidos? La pregunta velada hizo sonrojar a Iris. Ha sido un caballero, mamá. No tienes por qué preocuparte. El acuerdo que ella y Eduardo habían establecido, dormitorios separados, respeto mutuo, sin presiones para la intimidad física, era algo que ella prefería mantener en privado. Sus padres no necesitaban saber los detalles. ¿Y el pago?, preguntó Joaquim, sin poder contenerse más. ¿Eduardo ya ha transferido la cantidad prometida? Padre, exclamó Iris, sorprendida por la brutal franqueza. ¿Qué pasa? Solo estoy comprobando si está cumpliendo el acuerdo. Al fin y al cabo, te casaste con él por algo, ¿no? Las palabras le dieron a Iris una bofetada. Antes de que pudiera responder, una voz llegó desde la puerta de la oficina. Le aseguro que todos los compromisos financieros se están cumpliendo estrictamente, señor Müller. Eduardo estaba en la puerta, impasible, pero Iris notó la tensión en su mandíbula. Lo había oído todo. Eduardo, dijo Joaquim, levantándose rápidamente y extendiendo la mano. No esperábamos encontrarte en casa a estas horas. Por supuesto, respondió Eduardo con frialdad, aceptando el apretón de manos con visible reticencia. Señora Müller, es un placer volver a verla. Celeste murmuró una respuesta avergonzada, claramente incómoda con la situación. Un silencio incómodo invadió la sala, roto solo cuando doña Jurema entró con café. Eduardo aprovechó la distracción para acercarse a Iris, colocándose sutilmente a su lado, en un gesto que ella interpretó como solidaridad. La visita continuó durante media hora más, con una charla informal, forzada y educada. Cuando los Müller finalmente se despidieron, Iris se sintió como si hubiera corrido una maratón, emocionalmente agotada, pero también extrañamente revitalizada. «Lo siento», le dijo a Eduardo cuando se quedaron solos. «Mi padre siempre fue demasiado pragmático». Eduardo la observó un momento antes de responder. «No te disculpes por sus acciones. Lo que me impresionó fuiste tú, la forma en que te posicionaste». Iris no pudo evitar sonreír. «Me sorprendí a mí misma, para ser sincera». «Últimamente te pasa mucho», observó Eduardo. «Te estás volviendo más asertivo». «Quizás sea el ambiente», respondió ella, sintiéndose repentinamente tímida ante su intensa mirada. «O quizás sea la compañía». Algo cambió en el aire entre ellos en ese momento, una tensión sutil, distinta a su formalidad habitual. Eduardo dio un paso hacia ella, pero luego pareció reconsiderarlo y retroceder. «Tengo una reunión en el resort», dijo mirando su reloj. «Pero me gustaría continuar esta conversación más tarde. ¿Quizás durante la cena?» «Me gustaría», respondió Iris sintiendo un calor inexplicable extenderse por su pecho. Tras la salida de Eduardo, Iris regresó a la oficina, pero no pudo concentrarse en las propuestas que estaba revisando. Su mente divagaba, recordando la visita de sus padres, la sutileza con la que Eduardo la había defendido, el momento de conexión que compartieron después. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi no oyó el timbre. Doña Jurema apareció en la puerta de la oficina minutos después. «Señora, el señor Rogerio Mendoza quiere verla. ¿Le digo que está ocupada?» Iris dudó. Eduardo no ocultaba su desconfianza hacia su primo, pero en las últimas semanas, Rogerio se había mostrado sorprendentemente cooperativo con el proyecto cultural, ofreciendo recursos a la fundación e incluso sugiriendo la participación de artistas locales. «No puedes dejarlo entrar, Jurema.
Yo lo recibiré en la sala. Rogerio entró con su habitual elegancia estudiada, pero hoy había algo diferente en su comportamiento. Una urgencia velada, una energía nerviosa que no coincidía con su compostura habitual. Iris, perdóname por aparecer sin avisar. Intenté hablar con Eduardo, pero el resort dijo que estaba en una reunión a puerta cerrada. Sí, se fue hace un rato. ¿Puedo ayudarte en algo? Rogerio dudó, como si evaluara hasta qué punto podía confiar en ella. En realidad, sí, surgió una complicación con el terreno para el proyecto cultural. Los Allens recibieron una oferta más alta de un grupo hotelero de São Paulo. Iris observó a Rogerio con creciente sospecha. ¿Por qué me cuentas esto y no esperas a hablar con Eduardo directamente? Porque, respondió Rogerio con un suspiro, conozco a mi primo. Lo tomará como un ataque personal y reaccionará impulsivamente. Ofrecerá el doble y se meterá en una guerra de ofertas que, a la larga, solo perjudicará el proyecto. Había lógica en lo que decía. Iris tuvo que admitirlo. En las pocas semanas que llevaba viviendo con Eduardo, ya había presenciado cómo su orgullo a veces nublaba su juicio, sobre todo cuando sentía que lo desafiaban. ¿Y qué sugieres que hagamos? Un enfoque más diplomático. Quizás podría hablar con los Allens. La matriarca de la familia, doña Mercedes, es una gran amante del arte. Si comprende el valor cultural del proyecto para la comunidad, podría reconsiderar la oferta más alta. La sugerencia era razonable, pero Iris todavía sentía que había algo que Rogerio no estaba diciendo. ¿Por qué yo? ¿No podrías hacerlo como representante de la fundación? Podría, pero no tendría el mismo impacto. Eres nueva en la familia Mendoza, Iris, pero ya te has ganado el respeto de mucha gente en Paraty. Tu sinceridad y pasión por el proyecto son evidentes. Doña Mercedes te respondería mejor a ti que a mí. Tiene cierta desconfianza hacia los hombres de la familia Mendoza. Iris pensó un momento. Si podía conseguir el terreno para el proyecto sin crear más fricciones entre sus primos, valdría la pena intentarlo. Está bien, hablaré con ella. ¿Podrías programar una reunión? El alivio en el rostro de Rogerio parecía genuino. Ya lo hice, de hecho. Puede recibirte esta tarde en su casa. Espero que no te importe mi atrevimiento. Había algo en la velocidad con la que todo había sucedido que inquietaba a Iris, pero el proyecto era demasiado importante como para arriesgarse a perderlo. Está bien, iré a verla hoy. Rogerio se levantó, visiblemente satisfecho. Excelente. Mi chofer puede recogerlo a las 4, si le parece bien. Cuando Rogerio se fue, Iris intentó contactar a Eduardo para informarle de la situación, pero su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje explicando brevemente la visita de Rogerio y su plan de reunirse con doña Mercedes, asegurándole que lo mantendría informado. A las 4 en punto, llegó el chofer de Rogerio. Durante el trayecto a la casa de los Allens, Iris repasó mentalmente los argumentos que utilizaría, las razones por las que el proyecto cultural beneficiaría no solo a la comunidad, sino también a la familia propietaria del terreno. La finca Allens se ubicaba en una zona elevada de Paraty, con una vista privilegiada de la bahía. La casa principal, un edificio colonial meticulosamente conservado, irradiaba el mismo aura de tradición e historia que caracterizaba a las antiguas familias de la región. Doña Mercedes, una mujer de 70 años, de porte aristocrático y mirada perspicaz, recibió a Iris en el jardín interior de la casa, donde estaba preparada una mesa con té y galletas. «Señora Mendoza», saludó la anfitriona, observando a Iris con una mirada que parecía trascender las apariencias. ¿O prefiere que la llame por su apellido de soltera? La pregunta sorprendió a Iris. «Iris está bien, doña Mercedes». «Bueno, Iris, confieso que sentí curiosidad cuando Rogerio mencionó tu visita. Una joven mendocina interesada en la cultura y la educación es algo refrescante». Había un dejo de ironía en sus palabras que no pasó desapercibido para Iris. «En realidad mi interés por la cultura es anterior a mi matrimonio», respondió Iris con calma. «Soy profesora de literatura». «Sí, lo sé», dijo doña Mercedes, sirviendo el té. «Te hice algunas preguntas sobre ti. Me gradué con honores en la UFRJ. Tuve una tesis sobre Clarice Lispector que tuvo muy buena acogida, impresionante».
Iris se sintió evaluada, puesta a prueba de alguna manera. Vine a hablar del proyecto cultural que estamos planeando para las tierras de tu familia. Directo al grano, te lo agradezco. Doña Mercedes ajustó su silla. Dime, ¿por qué debería venderles mis tierras a los Mendoza en lugar de aceptar la mejor oferta? Porque nuestro proyecto no se trata solo de lucro, respondió Iris con convicción. Queremos crear un espacio que preserve la identidad cultural de Paraty, ofrezca oportunidades educativas a la juventud local y celebre a los artistas y artesanos de la región. Continuó describiendo en detalle la biblioteca, el espacio de exposiciones y el anfiteatro al aire libre. Habló sobre programas de lectura para niños, talleres de escritura creativa y la preservación de la historia oral de los antiguos residentes. Doña Mercedes escuchó atentamente, formulando ocasionalmente preguntas perspicaces que revelaban un profundo conocimiento de las necesidades culturales de la ciudad. Cuando Iris terminó su presentación, la anfitriona guardó silencio unos instantes, como si reflexionara sobre todo lo que había escuchado. ¿Sabes por qué me resistí a venderles el terreno a los Mendoza durante tantos años?, preguntó finalmente. Porque temía que convirtieran otro pedazo de Paraty en algo sin alma, sin conexión con nuestra historia. Pero tu proyecto tiene alma, Iris. Una sonrisa iluminó el rostro de la joven. Entonces considerarías nuestra oferta. Lo pensaré, respondió doña Mercedes. Pero primero hay algo que debes saber, algo sobre la familia a la que te has unido. El tono grave de la señora aceleró el corazón de Iris. ¿Qué será? ¿Rogerio no vino contigo? No, solo me trajo tu chofer. Doña Mercedes asintió, como confirmando algo que ya sospechaba. Eso explica por qué se sintió cómodo programando esta reunión. Iris, ¿sabes por qué hay tanta animosidad entre Eduardo y Rogerio? La verdadera razón, además de la disputa por la herencia. Iris dudó. Eduardo me contó sobre el escándalo financiero, cómo Rogerio lo incriminó. Eso es parte de la historia, interrumpió doña Mercedes. Pero hay más, mucho más. Y antes de decidir si les confiaré a usted y a su esposo el legado de mi familia, necesito asegurarme de que sepan toda la verdad. Con un movimiento lento, doña Mercedes abrió un cajón de la mesa de centro y sacó una carpeta vieja, similar a la que Eduardo le había mostrado a Iris en su noche de bodas, pero con un contenido claramente diferente. Aquí está la otra cara de la historia de Mendoza, dijo entregándole la carpeta a Iris. Léela y luego hablaremos del terreno y mucho más. Con manos ligeramente temblorosas, Iris aceptó la carpeta, sintiendo que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno en el viaje que había iniciado con su matrimonio forzado con Eduardo Mendoza. El contenido de la carpeta entregada por doña Mercedes revelaba un complejo entramado de secretos familiares que Iris jamás imaginó. Cartas antiguas, fotografías amarillentas por el paso del tiempo, recortes de periódico cuidadosamente conservados. Todo contaba una historia que contradecía parcialmente lo que Eduardo le había revelado, sin contradecir del todo la versión de Rogerio. «Eso no puede ser verdad», murmuró Iris, mirando a doña Mercedes después de 20 minutos de lectura en silencio. La anciana asintió con gravedad. «Todos los documentos de esta carpeta son auténticos. Los conservé porque Elena Mendoza era amiga mía, al igual que lo era de tu abuela Leonor. Entre los documentos se encontraba una carta escrita por la abuela de Eduardo, Elena, dirigida a la abuela de Iris, Leonor. La carta estaba fechada apenas unos meses antes del escándalo financiero que marcó la juventud de Eduardo. Mi querida Leonor, decía con elegante letra, temo por el futuro de la familia que hemos construido. Augusto está cada vez más obsesionado con su imperio financiero, olvidando los valores que una vez compartimos. El joven Rogerio se ha ganado tu confianza, pero veo en él la misma ambición desbordante que siempre temí. En cuanto a mi Eduardo, me preocupa su ingenuidad. Tan brillante en los libros, tan inocente en las maquinaciones del mundo real. La carta continuaba detallando las preocupaciones sobre un plan que Rogerio tramaba, con la complicidad de Augusto, para poner a prueba la lealtad de Eduardo a la familia. Una prueba que, como indicaban otros documentos de la carpeta, no se había producido. Iris, que estaba atenta,
se convirtió en la trampa que destruyó la reputación del joven heredero. ¿Augusto usó a su propio nieto como chivo expiatorio?, preguntó Iris horrorizada. ¿Por qué? Para proteger la empresa y la reputación de la familia, respondió doña Mercedes, con la mirada distante como si reviviera recuerdos dolorosos. Cuando se descubrió el complot, alguien tuvo que asumir la culpa. Rogerio era demasiado valioso para los planes de Augusto, así que Eduardo fue sacrificado. Pero ¿por qué Eduardo nunca se enteró de esto? ¿Por qué nunca lo impugnó? Por su abuelo, dijo simplemente doña Mercedes, y por orgullo. Para cuando se dio cuenta de la traición, ya era demasiado tarde. Aceptar públicamente que lo habían manipulado solo reabriría heridas y no restauraría su reputación. Así que optó por el silencio, se retiró del mundo social y se dedicó a reconstruir discretamente su parte del negocio. Y el testamento, y la cláusula matrimonial. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de doña Mercedes. Ah, esa fue la última crueldad de Augusto. En su lecho de muerte, consumido por el remordimiento, creó esta condición como una forma retorcida de redención. Eduardo necesitaba formar una familia, establecerse como un hombre respetable para limpiar el nombre de Mendoza. Pero al mismo tiempo, Augusto dejó a Rogerio como albacea testamentario para asegurar que Eduardo permaneciera bajo control. Iris sintió náuseas. El matrimonio que la había aprisionado era en realidad otra prisión para Eduardo. Una última manipulación de un abuelo que lo había traicionado años atrás. ¿Por qué me muestras esto ahora?, preguntó, cerrando lentamente la carpeta. Porque necesito saber qué clase de persona eres, Iris. Si les vendo mis tierras a los Mendoza, estoy eligiendo un bando en esta guerra familiar silenciosa. Estoy declarando en quién confío para preservar no solo este terreno, sino también los valores que representa para ti. La anciana fijó su mirada penetrante en Iris. ¿Amas a tu marido? La pregunta directa pilló a Iris por sorpresa. Nos casamos por conveniencia, como sabes. Eso no es lo que pregunté. Iris sintió que le ardía la cara. Yo respeto a Eduardo. Admiro su fuerza, su determinación. En las últimas semanas he descubierto a un hombre diferente de lo que imaginaba. Amable, reflexivo, apasionado por la literatura. Pero no has respondido a mi pregunta, insistió doña Mercedes con una pequeña sonrisa. No lo sé, admitió finalmente Iris. Todo pasó muy rápido, todavía nos estamos conociendo. Doña Mercedes la estudió durante un largo instante antes de asentir, como satisfecha con la honestidad de su respuesta. La verdadera prueba de un matrimonio no es el amor, Iris, sino la lealtad en tiempos difíciles. Cuando te vayas hoy, tendrás que tomar una decisión. Puedes usar esta información como arma contra tu marido, aliarte con Roger para tus propios fines o puedo quedarme al lado de Eduardo, añadió Iris comprendiendo por fin el propósito de la reunión. Me estás poniendo a prueba, igual que Augusto puso a prueba a Eduardo. Un destello de aprobación apareció en los ojos de la señora, con una diferencia crucial. Espero sinceramente que apruebes el examen. Mientras el conductor la llevaba de vuelta a casa de los Mendoza, Iris sintió el peso del maletín que doña Mercedes le había insistido en llevar, ahora guardado en su bolso. El sol comenzaba a ponerse sobre Paraty, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados que normalmente la habrían encantado, pero que hoy apenas percibía, absorta en pensamientos contradictorios. Cuando llegó, encontró a Eduardo en el jardín trasero, con una expresión preocupada en su rostro, que se suavizó un poco cuando la vio. Intenté devolverte la llamada varias veces, dijo acercándose. ¿Qué pasó? ¿Por qué Rogerio te llevó a hablar con los Allens? La desconfianza en su voz era evidente, e Iris no podía culparlo, no después de lo que había descubierto. Es una larga historia, respondió, indecisa sobre cómo proceder. La carpeta en su bolso parecía arder, exigiendo una decisión inmediata. Eduardo notó su vacilación. Algo anda mal. ¿Qué te dijo Rogerio? En ese momento, al mirar al hombre con el que se había casado por obligación, Iris tomó una decisión. No se dejaría manipular como un peón en un juego entre los primos Mendoza, ni permitiría que Eduardo siguiera viviendo sin conocer toda la verdad sobre su pasado. Necesitamos hablar,
dijo con voz firme, a pesar del nerviosismo. En privado. La expresión de Eduardo se endureció, pero asintió y la condujo a la oficina. Una vez dentro, con la puerta cerrada, Iris sacó la carpeta de su bolso y la dejó sobre el escritorio. «¿Qué pasa?», preguntó Eduardo con tono cauteloso. «La verdad», respondió Iris con sencillez. «O al menos, una versión que necesitas saber». Con visible reticencia, Eduardo abrió la carpeta. Iris observó las emociones reflejadas en su rostro mientras examinaba los documentos. Conmoción, incredulidad, ira y finalmente un dolor tan profundo que sintió unas ganas casi irresistibles de abrazarlo. 15 años, murmuró. 15 años creyendo que mi abuelo al final me había perdonado, que el testamento era su forma de darme una segunda oportunidad. Y ahora descubro que solo fue otra manipulación. Iris se puso de pie, acercándose lentamente. Quizás lo fue, en cierto modo, pero también nos trajo aquí, ¿no? A este momento, a esta alianza. Eduardo se volvió hacia ella, con el rostro marcado por una emoción cruda que ya no intentaba ocultar. ¿Cómo puedes permanecer tan fuerte? Tu matrimonio fue arreglado. Prácticamente te vendieron para salvar a tu familia. Y ahora descubres que tu esposo es un peón en un juego familiar perverso. La mayoría huiría. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Iris. Quizás no soy como la mayoría de la gente, o quizás he descubierto que a veces las circunstancias que nos obligan a enfrentar situaciones inesperadas también pueden abrir puertas que jamás nos atreveríamos a cruzar por nuestra cuenta. Dio otro paso hacia él, acortando la distancia entre ellos. No huiré, Eduardo. No ahora que por fin estoy encontrando mi voz, mi propósito. No ahora que estamos construyendo algo que podría ser más grande que nosotros dos. La mirada que Eduardo le dirigió contenía una compleja mezcla de emociones. Gratitud, admiración y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, volviendo la mirada a los documentos esparcidos sobre la mesa. «Primero decidamos qué queremos», respondió Iris con una claridad que los sorprendió a ambos. «No lo que quería tu abuelo, ni lo que quiere Rogerio, ni lo que esperaban mis padres. Lo que nosotros, Eduardo e Iris, realmente queremos para nuestras vidas». Eduardo la observó con una nueva mirada, como si la viera con claridad por primera vez. «Cuando nos casamos, pensé que solo estaba cumpliendo una obligación. Nunca imaginé que encontraría una pareja, alguien que me viera más allá de las apariencias y la reputación. Y nunca imaginé que encontraría la libertad en un matrimonio forzado», admitió Iris. «Pero aquí estamos». Extendió la mano vacilante, tocándole el rostro con una delicadeza que aceleró el corazón de Iris. Por un instante, el tiempo pareció detenerse entre ellos, cargado de posibilidades implícitas. El teléfono de Eduardo sonó, rompiendo el hechizo del momento. Con visible reticencia contestó. Su expresión cambió al instante a alerta. «¿Cuándo?» «Ya veo. Estaré allí en 15 minutos». Al colgar, explicó rápidamente. «Rogerio está en el complejo turístico, haciendo un anuncio público. Al parecer, la fundación acaba de comprar el terreno de Allens». «¿Qué?», exclamó Iris sorprendida. Pero doña Mercedes dijo... «Parece que se la anticipó», interrumpió Eduardo, ya agarrando las llaves del coche. «O estaba fanfarroneando desde el principio. Sea como sea, tenemos que llegar ya». Durante el viaje al resort, Iris intentó contactar con doña Mercedes, pero sin éxito. Su mente se llenó de posibilidades. ¿La habría engañado la anciana? ¿O habría Rogerio logrado convencer a la dueña de que cambiara de opinión tras su visita? Al llegar al resort, encontraron a una pequeña multitud reunida en el vestíbulo principal. Prensa local, funcionarios municipales y figuras prominentes de la sociedad paratiana. En el centro, en un pequeño escenario improvisado, Rogerio Mendonça pronunció su discurso con su habitual encanto calculado. «Un momento histórico para ti», dijo al entrar Eduardo e Iris. «La Fundación Mendonça está comprometida con la preservación de nuestro patrimonio cultural, y este nuevo centro de arte y cultura será un regalo para las generaciones futuras». Rogerio se detuvo al ver a la pareja con una sonrisa de satisfacción en los labios. «Ah, veo que mi primo y su encantadora esposa
acaban de llegar. Eduardo, Iris, vengan a acompañarnos en este momento especial. Todas las miradas se posaron en ellos. Eduardo permaneció inmóvil un instante, con la tensión visible en cada línea de su cuerpo. Iris percibió el conflicto interior, la ira, la humillación inminente, el deseo de confrontar públicamente a Rogerio. Con suavidad, le tocó el brazo. «Juntos», murmuró, solo para que él la oyera. Con un leve asentimiento, Eduardo dio un paso adelante, con expresión ahora controlada, e Iris a su lado. Las cámaras hicieron clic, capturando el momento. «¡Qué grata sorpresa, primo!», dijo Eduardo con una voz perfectamente modulada al subir al escenario. No sabía que la fundación estuviera interesada en invertir en la cultura local. «Siempre lo hemos sido», respondió Rogerio sin sonreír. «Sobre todo cuando se presentan ideas tan inspiradoras, como el proyecto que tu esposa defendió con tanta elocuencia». Iris sintió un escalofrío al comprender la estrategia de Rogerio. No solo estaba robando el proyecto, sino que intentaba abrir una brecha entre ella y Eduardo, insinuando que ella había compartido ideas directamente con la fundación, ignorando a su esposo. «En realidad», intervino Iris, dando un paso al frente, «el proyecto cultural para el terreno de Alens fue desarrollado conjuntamente por Eduardo y yo, con el apoyo inicial de la fundación. Es un placer ver que Rogerio reconoce su valor». Su tono era cordial, pero sus ojos transmitían un mensaje claro a Rogerio. No se dejaría manipular. «Sin duda», continuó, dirigiéndose a los presentes, «este es un ejemplo perfecto de cómo la cooperación entre las diferentes ramas de la familia Mendonça puede beneficiar a toda la comunidad de Paraty». Un murmullo de aprobación recorrió al público. Iris continuó, describiendo el proyecto con el mismo entusiasmo que le había mostrado a doña Mercedes, pero ahora asociando públicamente a Eduardo con cada aspecto de la iniciativa. Mientras hablaba, podía ver la sorpresa en los ojos de los presentes. Muchos claramente no esperaban que la joven esposa de Eduardo Mendonça fuera tan elocuente y apasionada. Al terminar, los aplausos fueron espontáneos y cálidos. Eduardo dio un paso al frente, colocándose a su lado con una mano suavemente sobre su espalda. Un gesto de apoyo, y por primera vez en público, de genuino orgullo. «Mi esposa resumió nuestra visión a la perfección», dijo, dirigiéndose al público, pero con la mirada fija en Rogerio. «Y estamos deseando colaborar con la Fundación en este proyecto tan importante para Paraty. Al fin y al cabo, somos familia, ¿verdad, primo?». El desafío velado en sus palabras no pasó desapercibido para Rogerio, cuya sonrisa vaciló momentáneamente antes de recuperar la compostura. «Por supuesto», respondió, fingiendo entusiasmo. «Una familia unida por el bien de nuestra comunidad». Los periodistas llovieron con preguntas, y durante casi una hora, el trío respondió con una aparente armonía que disimuló la tensión subyacente. Al finalizar el evento, Rogerio se acercó discretamente a Iris mientras Eduardo hablaba con el alcalde de Paraty. «Impresionante actuación», murmuró. «Casi me lo creí todo. Doña Mercedes mostró la carpeta, ¿verdad?». Iris mantuvo la expresión neutral. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabes», respondió Rogerio, con un tono que ya no tenía su habitual encanto. «La pregunta es, ¿qué harás con esta información? ¿Es Eduardo realmente quien crees que es? ¿O simplemente lo has convencido de eso en las últimas semanas?». Antes de que Iris pudiera responder, Eduardo regresó, de pie junto a ella, con aire protector. «¿Hay algún problema?». «Solo felicitaba a tu esposa por su elocuencia», respondió Rogerio con suavidad. «Hacen una pareja formidable, casi cinematográfica». Con una última sonrisa calculada, se alejó para atender a unos invitados, dejando a Eduardo e Iris solos por un momento. «Estuviste increíble», dijo Eduardo en voz baja. «Convertiste lo que debería haber sido mi humillación pública en una victoria compartida». «Acabo de decir la verdad», respondió Iris. «Ahora somos socias, ¿recuerdas?». La mirada de Eduardo la llenó de una emoción que le dio un vuelco el corazón. «Sí, lo somos. ¿Y quizás algo más?». La pregunta flotaba entre ellos, llena de posibilidades. Antes de que Iris pudiera responder, su teléfono los interrumpió.
Era doña Mercedes. Doña Mercedes los esperaba en la biblioteca, una espaciosa sala con estanterías que llegaban del suelo al techo, llena de volúmenes antiguos y objetos que narraban siglos de historia. Estaba sentada en un sillón de cuero desgastado por el tiempo, con un aspecto frágil e imponente a la vez. «Gracias por venir tan rápido», dijo señalando un sofá frente a ella. «Sobre todo a ti, Eduardo. Sé que hace años que no nos conocemos formalmente». Eduardo asintió con rigidez. La tensión en su cuerpo era palpable, como si cada músculo estuviera preparado para defenderse de otra traición. «Le confieso que estoy confundido, señora Mercedes», dijo, permaneciendo de pie mientras Iris se sentaba. «Primero comparte los documentos privados de mi familia con mi esposa, luego, al parecer, vende sus tierras a la Fundación Rogerio, y ahora nos llama para una conversación urgente». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de la anciana. «Sigo tan impaciente como cuando era niño. Siéntate, Eduardo. Lo que tengo que decir requiere tiempo y quizás un poco de consuelo». De mala gana, Eduardo obedeció, colocándose junto a Iris en el sofá, instintivamente lo suficientemente cerca para que sus hombros se tocaran ligeramente. «Primero», comenzó doña Mercedes, «déjame aclarar algo. Yo no le vendí mi tierra a Rogerio». «Pero el anuncio en el resort», comenzó Iris confundida. «Fue un montaje», explicó la mujer. «Parte de un plan mayor que lleva gestándose más tiempo del que imaginas». Se levantó con la ayuda de un bastón tallado y se dirigió a un escritorio antiguo. De un cajón cerrado con una pequeña llave colgada del cuello, sacó un sobre sellado con lacre rojo. «Este documento contiene la escritura de propiedad del terreno», dijo volviendo a su asiento, «y como pueden ver, no fue transferido a la Fundación Mendonça, sino a un fideicomiso conjunto a nombre de Eduardo e Iris Mendonça, con una cláusula específica que determina su uso exclusivo para fines culturales y educativos». Eduardo tomó el sobre con manos que Iris notó que temblaban ligeramente. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?» «Por una promesa que hice hace muchos años», respondió doña Mercedes, con la mirada ahora distante, como si viera más allá del presente. «Una promesa a dos mujeres a las que amé como hermanas, Elena Mendonça y Leonor Müller». La mención de sus abuelas provocó que Eduardo e Iris intercambiaran miradas de sorpresa. «Lo que poca gente sabe», continuó la anciana, «es que los tres no éramos solo amigos, éramos guardianes de un secreto que marcó el destino de nuestras familias durante generaciones». Doña Mercedes se levantó de nuevo, esta vez dirigiéndose a una estantería privada protegida por puertas de cristal. De allí sacó una caja de madera tallada y la colocó con cuidado sobre la mesa de centro. Esta caja perteneció a su bisabuelo, Eduardo Cristiano Mendonça, el fundador de la fortuna familiar, el hombre que construyó el primer hotel donde hoy se encuentra el resort. Con dedos arrugados pero firmes, doña Mercedes abrió la caja, revelando un conjunto de documentos amarillentos, fotografías antiguas y un pequeño libro encuadernado en cuero. «Este es el diario de mi madre, Beatriz Allens», explicó. «Y aquí está documentado el verdadero origen de la fortuna de los Mendonça y la verdadera conexión entre nuestras familias». La revelación posterior dejó atónitos a Eduardo e Iris. Según el diario y los documentos justificativos, Cristiano Mendonça no había amasado su fortuna solo, como afirmaba la historia oficial de la familia. Tenía dos socios, Martín Allens, el padre de doña Mercedes, y Joaquín Müller, el bisabuelo de Iris. Durante una expedición a la densa selva que rodea Paraty, los tres jóvenes descubrieron un tesoro dejado por los antiguos habitantes de la región, artefactos indígenas de oro y piedras preciosas que habían estado ocultos durante la época colonial. En lugar de informar del descubrimiento a las autoridades, decidieron utilizar el tesoro para financiar una empresa conjunta, el primer gran hotel de Paraty, que se convertiría en la piedra angular del Imperio Mendonça. «Se hizo un pacto entre ellos», explicó doña Mercedes, hojeando cuidadosamente las páginas de su diario. «Las ganancias se dividirían en partes iguales, y las tres familias permanecerían unidas durante generaciones, protegiendo no solo el secreto del origen de su fortuna, sino también preservando el patrimonio cultural de Paraty». «Pero eso no ocurrió», observó Eduardo en voz baja, casi un susurro. «No,
confirmó la anciana con pesar. Cristiano Mendoza traicionó el pacto. Cuando el hotel empezó a prosperar, maniobró legalmente para excluir a mi padre y al bisabuelo de Iris del proyecto. Usó el dinero que les correspondía para expandir su negocio, mientras las familias Allens y Müller luchaban por conservar sus propiedades. Iris sintió un escalofrío. Así que el matrimonio concertado entre nuestras familias fue el destino enmendando una injusticia histórica, añadió doña Mercedes con una sonrisa triste. Tus abuelas, Elena y Leonor, descubrieron la verdad de jóvenes, encontraron cartas, documentos, pruebas de la traición de Cristiano, pero en lugar de buscar venganza, hicieron un nuevo pacto conmigo. Trabajaríamos para algún día reunir a las familias y restaurar la armonía que se había roto. Mi abuela nunca mencionó nada de eso, dijo Eduardo con incredulidad evidente en su voz, porque Augusto, tu abuelo, jamás lo permitiría. Idolatraba a tu padre, Cristiano, y no soportaba saber que su fortuna se había cimentado en la traición. Doña Mercedes suspiró profundamente. Helena intentó a su manera enmendar los errores del pasado. Fue ella quien convenció a Augusto de invertir en proyectos culturales en Paraty para preservar el patrimonio histórico de la ciudad. Y fue ella quien sembró la semilla del testamento. El testamento que me obligó a casarme, murmuró Edward, mientras una nueva comprensión amanecía en sus ojos. No exactamente, corrigió doña Mercedes. Elena le sugirió a Augusto que asegurara la continuidad de la familia mediante el matrimonio. Sí, pero nunca especificó con quién. Fue Rogerio quien, años después, manipuló la situación para que te casaras específicamente con Iris. ¿Rogerio? Iris no pudo ocultar su sorpresa. ¿Pero por qué? Parece decidido a arruinar a Eduardo, no a ayudarlo. Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de la anciana. Las apariencias engañan, querida. Rogerio es quizás el más complejo de los Mendoza. Descubrió la verdad sobre el pasado antes que cualquiera de ustedes, a través de documentos que encontró tras la muerte de Augusto. Descubrió no solo la traición original de Cristiano, sino también el pacto entre Elena, Leonor y yo. ¿Estás diciendo que Rogerio orquestó nuestro matrimonio para corregir una injusticia del pasado? La incredulidad en la voz de Eduardo era palpable. Sí y no, respondió doña Mercedes. A Rogerio lo mueven muchas cosas. La ambición, el resentimiento por el trato preferencial que siempre te dio Augusto, pero también un extraño sentido de la justicia histórica. Vio el testamento como la oportunidad perfecta para reunir a las familias, restablecer el equilibrio y al mismo tiempo ponerte a prueba, Eduardo. Probarme para ver si serías mejor líder que tu bisabuelo, si al elegir entre el poder y la conexión humana tomarías la decisión correcta. Como si fuera una señal, la puerta de la biblioteca se abrió y entró Rogerio Mendoza, sacudiéndose la lluvia del abrigo. Sus ojos se encontraron de inmediato con los de Eduardo, y por primera vez, desde que Iris los conocía, no había antagonismo en esa mirada, solo un cansancio resignado, como si por fin pudiera soltarse un peso que llevaba mucho tiempo arrastrando. «Primo», saludó Rogerio, con su habitual arrogancia visiblemente ausente. «Me imagino que doña Mercedes lo explicó todo». «No todo», respondió Eduardo aún a la defensiva. «¿Por qué la farsa en el resort hoy? ¿Por qué anunciar públicamente que habías comprado el terreno?» Una sonrisa cansada se dibujó en el rostro de Rogerio. «Porque necesitaba ver cómo reaccionarías, si Iris se pondría en tu contra, si la culparías por la aparente traición, o si permanecerías unido ante la adversidad». «Otra prueba», observó Iris con un toque de indignación en su voz. «El último», aseguró Rogerio, y aprobaron con honores. La forma en que se defendieron, cómo convirtieron un momento de posible humillación en una demostración de compañerismo, fue exactamente lo que Elena, Leonor y doña Mercedes siempre anhelaron. Eduardo estudió a su primo por un largo momento. Entre ellos persistían décadas de desconfianza y resentimiento. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?», preguntó finalmente. «¿Por qué años de antagonismo, de manipulación?» «¿Lo habrías creído?», replicó Rogerio. «El arrogante y ambicioso Eduardo Mendoza de hace 20 años habría aceptado compartir el control de los negocios familiares».
¿Habría valorado una asociación con los Müller más allá del beneficio económico inmediato? La franqueza de la pregunta pilló a Eduardo desprevenido. Tras reflexionar un momento, admitió: probablemente no. Necesitábamos que lo perdieras todo primero, explicó Rogerio acercándose con cautela. Tu reputación, tu orgullo, tu certeza de que el mundo funcionaba según las reglas de los Mendoza. Solo entonces estarías listo para construir algo nuevo, algo mejor. Iris observó la interacción entre sus primos con una claridad renovada. De repente, todo cobró sentido. El escándalo financiero, el testamento restrictivo, incluso su propio matrimonio concertado. Todas eran piezas de un complejo rompecabezas, diseñado no solo para reunir a dos familias, sino para transformar a Eduardo Mendoza en el hombre que podría ser, libre de la sombra de sus antepasados. ¿Y ahora?, preguntó Eduardo con voz más suave. ¿Cuál es el siguiente paso en este juego que has planeado con tanto esmero? No hay siguiente paso, respondió doña Mercedes, levantándose con la ayuda de su bastón. El juego ha terminado. Lo que hagan ustedes tres de ahora en adelante, cómo administren el legado de su familia, cómo honren el pacto original, es decisión suya. La anciana se acercó a una mesa auxiliar y cogió una botella de cristal que contenía un líquido ámbar. Esta es la última tanda de cachaza que nuestros antepasados produjeron juntos, antes de la traición de Cristiano. La guardé para esta ocasión. Sirvió 4 vasitos y los repartió. Un brindis por el futuro que decides construir. Los 4 alzaron sus copas en un silencio cargado de significado. Al rozar el líquido con sus labios, Iris sintió una calidez que la invadió, no solo por el alcohol, sino por la sensación de que algo profundo y significativo estaba ocurriendo, un círculo que se cerraba tras generaciones. La lluvia cesó gradualmente durante la siguiente hora mientras los 4 hablaban, ya no como adversarios o piezas de un juego, sino como herederos de un legado compartido, buscando comprender sus responsabilidades hacia ese legado y hacia Paraty. Cuando finalmente salieron de la casa de los Allens, el cielo se había despejado, revelando un cielo nocturno salpicado de estrellas brillantes. Eduardo condujo en silencio, asimilando todo lo que había descubierto. A su lado, Iris observaba su perfil, notando los pequeños cambios en su expresión, como si cada kilómetro recorrido le permitiera aceptar un poco más esta nueva realidad. ¿En qué estás pensando?, preguntó finalmente, cuando vieron las luces de la finca Mendoza a lo lejos. Eduardo disminuyó la velocidad y detuvo el auto en un mirador natural que ofrecía una vista panorámica de Paraty. La ciudad histórica suavemente iluminada, el mar en calma después de la tormenta, el balneario de Mendoza brillando como un faro junto al mar. Estoy pensando en opciones, respondió volviéndose hacia ella. ¿Cómo llegamos aquí por decisiones que no eran nuestras, pero ahora tenemos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones de cara al futuro? Sus ojos, habitualmente tan cautelosos, ahora se abrieron ante ella con una honestidad cautivadora. Cuando nos casamos, Iris, solo esperaba una esposa en el papel. Alguien que me ayudara a cumplir el testamento y luego pudiera seguir adelante con su vida separada de la mía. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con el corazón acelerado inexplicablemente. Ahora quiero una socia, no solo en los negocios o en el proyecto cultural, sino en todo. Eduardo le tomó las manos, un gesto de intimidad que aún era poco común entre ellos. En las últimas semanas, has pasado de ser una obligación a un regalo inesperado en mi vida. Tu fuerza, tu inteligencia, tu capacidad de ver más allá de las apariencias. Él dudó, e Iris vio algo que nunca había imaginado ver. Eduardo Mendoza, el temido lobo solitario de Paraty, vulnerable e inseguro. Lo que intento decir con cierta torpeza es que me gustaría mucho casarme contigo, Iris. No por obligación ni por conveniencia, sino por decisión propia. Mi decisión. La sinceridad en su voz tocó algo profundo dentro de ella, un sentimiento que había estado creciendo en silencio desde aquella primera noche, cuando él le había mostrado vulnerabilidad en lugar de tiranía. Yo también te elijo a ti, Eduardo, respondió simplemente, con voz suave pero firme. No es el Eduardo Mendoza que el mundo conoce, sino el hombre que descubrí en los pequeños momentos,
hablando de literatura en la biblioteca, defendiendo nuestro proyecto con auténtica pasión, respetando mi voz, incluso cuando discrepábamos. Una sonrisa transformó el rostro de Eduardo, iluminando sus ojos de una forma que Iris rara vez había presenciado. Lentamente, como dándole tiempo para retirarse si así lo deseaba, se inclinó hacia ella. Cuando sus labios rozaron los de ella, no fue con la pasión desesperada de las novelas románticas, sino con la ternura del verdadero compromiso, el primer beso de un amor elegido, no impuesto. Al separarse, Eduardo apoyó su frente contra la de ella, una simple intimidad que decía más que las palabras. «Entonces, ¿qué hacemos ahora, señora Mendonça?» Iris sonrió, sintiendo una libertad que nunca antes había experimentado. «Construimos algo nuevo, algo que honra el pasado sin ser prisionero de él, empezando por el Centro Cultural, transformándolo en un símbolo de la nueva unión entre nuestras familias». «¿Y Rogerio? Él también forma parte de esta historia», respondió Iris tras un momento de reflexión. A pesar de sus métodos cuestionables, ayudó a crear esta oportunidad de redención. Quizás se merece la oportunidad de formar parte de lo que construiremos. Eduardo asintió lentamente. La madurez de aceptar la reconciliación se reflejaba en sus ojos. «Eres más sabio que yo, ¿lo sabes?» «No más sabia», corrigió con una sonrisa, «solo menos marcada por años de desconfianza. Tengo la ventaja de verlo todo con nuevos ojos». Permanecieron allí unos minutos más, contemplando la ciudad que había sido escenario de antiguas traiciones y ahora presenciaba el nacimiento de una nueva alianza. Cuando finalmente reanudaron su viaje a casa, ya no eran como dos desconocidos unidos por las circunstancias, sino como compañeros que se elegían conscientemente el uno al otro y el futuro que construirían juntos. 3 meses después, se inauguró el Centro Cultural Tres Familias en la propiedad de Allens, con Eduardo, Iris y Rogerio inaugurando juntos la ceremonia. El proyecto, más ambicioso de lo previsto inicialmente, incluía no solo una biblioteca y espacios para artistas locales, sino también un museo dedicado a la verdadera historia de Paraty y las familias que la impulsaron. En una sala especial del museo, protegida por un cristal, se exhibían el diario de Beatriz Allens, la correspondencia intercambiada entre Elena y Leonor, y fotografías de las 3 amigas en su juventud. Debajo, una discreta placa contaba la historia del tesoro hallado, la traición de Cristiano Mendonça y la paciencia de 3 mujeres que esperaron generaciones para que se hiciera justicia. Y en la inauguración, para sorpresa de todos, doña Mercedes anunció que transfería oficialmente la presidencia de su fundación para la preservación del patrimonio histórico de Paraty a Iris Mendonça, un reconocimiento no solo a su talento, sino al papel que desempeñaría en el futuro de la ciudad. Esa noche, después de los festejos, Eduardo e Iris caminaron de la mano por las calles empedradas del centro histórico, ahora verdaderamente marido y mujer en todo sentido. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia?», comentó Eduardo al pasar por la capilla donde se habían casado meses antes. «¿Qué? Cómo algo que empezó con traición pasó por generaciones de resentimiento y manipulación y terminó resultando en algo hermoso, como si el universo tuviera un plan superior que no podíamos ver». Iris sonrió apretándole la mano. «Quizás sí, o quizás solo somos personas imperfectas, buscando la redención en el amor». Eduardo se detuvo y se giró para mirarla a la tenue luz de las lámparas coloniales. «Te amo, Iris Mendonça, no por testamentos ni acuerdos familiares, sino porque elijo amarte cada día». «Yo también te amo», respondió simplemente, «por decisión propia, no por obligación». Al reanudar su viaje bajo el cielo estrellado de Paraty, Iris reflexionó sobre el extraordinario camino que los había traído hasta aquí, de un matrimonio concertado, basado en la necesidad y la desesperación, a una verdadera unión basada en el respeto y el amor mutuos. El destino había entrelazado sus vidas a través de una compleja red de secretos familiares, pero al final fue su decisión consciente de permanecer juntos lo que realmente importó. Y mientras caminaban hacia su casa, que ya no era una prisión, sino un hogar compartido, Iris sabía que, cualesquiera que fueran los desafíos que los aguardaban, los enfrentarían juntos,
no como peones en un juego de ajedrez familiar, sino como socios que habían elegido reescribir el final de una historia que había comenzado mucho antes que ellos.